Ahora vamos a ver lo que son anomalías del equilibrio ácido-base. Esto puede ser un tema muy tedioso, pero una forma práctica de afrontarlo es siendo metódico, ¿no? Estudiando en un orden sistemático el pH y las anomalías de sus determinantes, el bicarbonato y la presión parcial de CO2. Entonces sabemos que va a haber un estado de eufemia, o sea, normalidad en el pH, cuando este se encuentre entre los 7,35 y 7,45. Cuando esto baje, hablaremos de una acidosis. Y cuando esto suba, hablaremos de una alcalosis. Esto es lo primero que tiene que plantear, el pH. Bajo está ante una acidosis, alto está ante una alcalosis. ¿Qué es la segunda cosa que se tienen que plantear para la pregunta? ¿Cómo está el estado del bicarbonato? Si el bicarbonato está bajo, es que la acidosis es porque se perdieron bases. Es una acidosis metabólica. Si el bicarbonato no está bajo, lo más probable es que estén ante una acidosis respiratoria, en cuyo caso lo que va a aparecer es que va a haber una CO2 alta. Por otro lado, en el caso de las alcalosis metabólicas, igualito. ¿Qué les interesa ver? Que el bicarbonato esté alto para estar hablando de una alcalosis metabólica. Siempre que la anomalía primaria sea del bicarbonato, el problema será metabólico. Y mientras que el bicarbonato no sea bajo, estarán probablemente ante una alcalosis respiratoria. Y en este caso lo que van a tener es que el CO2 va a estar alterado. Ahora, en el caso de las acidosis metabólicas, se tienen que estudiar el anión GAP para subclasificarlo en una acidosis metabólica por exceso de ácidos, o sea, anión GAP alto, o una acidosis metabólica por deficiencia de bases, o sea, anión GAP normal, las también llamadas hiperclorémicas. El otro dato que tienen que tener en cuenta es que para el estudio de las acidosis respiratorias, como el mecanismo es la acumulación de CO2, la fisiopatología, o sea, la historia del caso, siempre va a describir alguna anomalía relacionada con la retención de CO2, o sea, anomalías en la excreción de CO2, desde problemas neurológicos que imposibiliten la ventilación, problemas de la caja torácica que imposibiliten la expansión, relajación del tórax, anomalías diafragmáticas que imposibiliten su movilidad, cualquier tipo de anomalía musculoesquelética, mecánica, neurológica que altere la excreción de CO2 va a condicionar una acidosis respiratoria. Más o menos este debe ser el orden que deben tener de sus patologías. Entonces tenemos el caso de un paciente lactante. Acá está. Paciente lactante de 2 semanas. Refiere la madre que desde hace 4 días, luego de haber lactado, presenta vómitos en proyectil, cada vez más frecuentes de leche íntegra. Al examen, pulsos débiles, mal estado de hidratación. Signo del pliegue, está deshidratado.
y abdomen distendidos, no hay dolor a la palpación, ruidos y dolores presentes. ¿Qué tipo de desequilibrio metabólico presentan? Un dato importante aquí siempre a tener en cuenta es la fuente de las pérdidas. A nivel gastrointestinal, van a soler asociar a dos tipos de pérdidas. Las gástricas, que te las presentan por vómitos, y las intestinales, que te las presentan por diarreas. ¿Para qué es bueno el estómago? Para hacer ácido clorhídrico. Entonces, las pérdidas por vómitos perderán ácidos y producirán alcalosis metabólica, hipoclorémica, porque pierdes hidrogeniones, alcalosis, y porque pierdes cloro, hipoclorémica. Por el contrario, las pérdidas gastrointestinales, porque se caracterizan porque la secreción pancreática es rica en bicarbonato para neutralizar la acidosis del estómago en el bolo alimenticio. Y cuando hay pérdidas intestinales, lo que se pierde es mucho bicarbonato. Entonces, lo que el paciente puede tender a ser es una acidosis metabólica. En el caso del paciente nos plantean vómitos, entonces nos plantearán una alcalosis y con pérdida de cloro será hipocloremia. Varón de 68 años. Varón de 68 años ha fumado 3 paquetes de cigarrillos al día durante 40 años. Ingresa por febrícula, disnea y sibilancias. Al examen tiene cianosis, está hipoventilando con tórax en barril. Ya nos hablan de componentes respiratorios. Alaga pH bajo, o sea, es una acidosis. Y en las acidosis, ¿qué esperaría yo encontrar para decir que es metabólica? Que está bajo. ¿Está bajo? No. Entonces, verificaré con el CO2 que está alto. Está alto. Entonces, diríamos que es respiratoria. Repito acá. El problema del aumento de la altura es que aparece disminución de la presión parcial de oxígeno, tendencia a la hiperventilación compensatoria, con lo que aumenta la excreción de CO2, y la disminución parcial de CO2 genera alcalosis respiratoria, ¿no? Porque es del lado de las ácidos. Luego tenemos el caso de una paciente de 45 años que de esos días se acude a urgencias por debilidad y adormecimiento de miembros inferiores. Esto no sabemos si es neurológico muscular. Hipertensión tratada con la famosa hidroclorotiazida que pierde todos los electrolitos excepto 3. Y se automedica con antiácidos. La presión está bien, frecuencia está bien, la saturación está bien. Tiene hiperestesia en extremidades y el laboratorio destaca la hipocalemia con hiperbicarbonatemia. ¿Cuál es el trastorno ácido-base más probable? Bueno, primero, si el bicarbonato está alto, seguramente estaremos ante una alcalosis. ¿Que eso tiene sentido? Sí, porque suele haber una correlación entre la disposición del bicarbonato, del potasio. El potasio sube, suele aumentar los hidrogeniones, o sea, suele tender a la acidosis. Y cuando el potasio baja, suelen bajar los hidrogeniones, tendiendo a la alcalosis. En este caso, como el alterado es el bicarbonato, será una alcalosis metabólica. ¿Cuál de las siguientes condiciones cursa con brecha aniónica elevada? Entonces, la brecha aniónica es esta, ¿no? Es la resta de los cationes contra los aniones. Para determinar un grupo de aniones variados, que generalmente no se miden, que por lo tanto se consideran no cuantificables, que son los que están convenidos en el grupo del famoso anión GABA. Se entiende que estos aniones muchas veces representan la presencia de ácidos. Entonces, cuando el anión GABA se eleva, como es en este caso, y sugiere que una mayor proporción del equilibrio ácido-base está generado por nuevos ácidos, más ácidos. Y como verán, se pueden clasificar en aniones endógenos o aniones exógenos, que generalmente son ácidos. De tal manera que esos aniones endógenos, como el ácido láctico o los cetoácidos,
pueden ser los causantes de esta acidosis o los ácidos extracorporales, ¿no? Como el ácido salicílico. Por otro lado, cuando no son el exceso de ácidos lo que produce la acidosis, lo que tiende a hacer es esto, es el defecto de bases. ¿No? Hay un defecto de bases que es compensado por una hiperclorimia para mantener el equilibrio electroquímico entre positivos y negativos, y que lo que hay que identificar es por dónde están perdiendo esos bases. Entonces, lo típico es que corresponda a pérdidas, que pueden ser renales o extrarrenales. Donde las extrarrenales destacan las medidas de la diarrea y los fármacos, diríamos que a veces en el área de intestino se pierden mucho bicarbonatos pancreáticos o los drenajes externos, por su línea del intestino. Y las pérdidas renales están relacionadas a la infección de potasio. Por eso es que las anomalías como el hipoaldosteronismo van a tender a la acidosis. En este caso, ¿cuál de las siguientes condiciones cruza con brecha aniónica elevada, o sea, con retención de ácidos? Ya estamos viendo aquí que uno de los elementos que presenta retención de ácidos endógenos es la cetoacidosis. ¿Cuál es el valor de pH normal en sangre venosa? Bueno, el pH en sangre se suele medir en el análisis de las arterias. Por eso también tomamos esta venosa. Y si ya decíamos que el pH normal es de 735 a 745 y que sus determinantes serán el bicarbonato y la PCO2, entonces este rango se variará entre quien tiene más y menos CO2, donde el que tiene menos CO2, que es el lado arterial, tendrá el más alto, y el que tiene más CO2, o sea, el lado venoso, será el más ácido úrico. ¿No? Pero siempre tiene que ser en el rango de la eufemia. Dice, mujer de 34 años que luego de ingesta alimenticia presenta diarrea persistente, ¿no? Que tenemos riesgo de pérdida de bicarbonato. Al examen, lúcida, deshidratada, debido a la palpación del abdomen. ¿Cuál es el trastorno de equilibrio más probable? Estamos perdiendo bicarbonatos gastrointestinales, entonces estaremos ante una acidosis metabólica. No. En la diarrea infantil, ¿cuál es el disturbio ácido básico más frecuente? Lo mismo, diarrea, pérdida de bicarbonatos. Si es pérdida de bicarbonatos, será una acidosis metabólica. La alteración del equilibrio ácido-base producida por vómitos que nos hacen pensar a pérdida de ácido clorhídrico. Y si se pierde ácido, habrá alcalosis. Y si se pierde ácido clorhídrico en concreto, tendrá que ser hipoclórica. ¿Qué más? Tenemos paciente de 52 años con diagnóstico de úlcera pilórica. Presenta vómitos. Siempre que nos planteen vómitos hay que sospechar pérdida de ácido clorhídrico. Con una semana de evolución, emergencia deshidratada, o está perdiendo volumen, potencia, sodio bien, potasio bajo. Otra cosa que orienta a la alcalosis, además de la pérdida de ácidos, con bicarbonato alto, ya estamos ante una sospecha metabólica, alcalótica. En orina tiene sodio 2, cloro 21. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero, ¿cuál es el abordaje? pH, alcalótico. Vamos allá, al bicarbonato. ¿Está comprometido? Sí. ¿Está alto? Sí. Entonces va a tener que ser metabólica. ¿Y es consistente con la historia? Sí, porque en los vómitos se pierde ácido clorhídrico, ¿no? Con una alcalosis metabólica. Eso es un algoritmo que vale la pena recordar. De la alcalosis metabólica, siempre hay que estudiar si el paciente tiene falla renal. ¿Por qué? Porque estos son de los pocos que tienen tendencia a medicarse con bicarbonato. Cuando se sobredosifican, producen alcalosis iatrogénica. Pero si no fuera el caso, o sea, no había el riesgo de que se hubiera una iatrogenia, hay que ver si no es que estén aportando, si no es, el problema no es el exceso de aporte, no la falta de pH o sobreproducción. Entonces hay que ver la función a la. Si el paciente está hipervolémico y
tiene tendencia a la pérdida de cloro, están algunos síndromes tubulares, destacando el síndrome de secreciones tubulares producen acidosis, pero síndromes como Bardet-Kitelman y otros producen más bien alcalosis, sobre todo porque inducen a hipercalemia. Y si en cambio tenemos pérdidas, las pérdidas serán típicamente gastrointestinales, pero sobre todo gástricas. Pierde ácido. Y en cambio, si no hay componente hipovolémico, habrá que ver el otro elemento que altera el equilibrio del potasio y del bicarbonato, que son los relacionados a la vida de la aldosterona, del sistema renina y aldosterona. Si vemos que todo lleva a la estimulación, o sea, hemoglobina alta y respuesta a aldosterona alta, nos está hablando probablemente de una estenosis arterial renal, porque la respuesta a la hipoglucemia es aumento de la renina y consiguientemente la aldosterona. Y por el contrario, vemos que no hay producción de renina ni aldosterona endógena. Entonces, ¿quién está midiendo esta pseudo respuesta aldosterónica? Pues son los corticoides, porque tienen actividad aldosterónica. Y cuando no ninguno de los dos, porque no hay un componente de renina, pero la aldosterona está independientemente elevada, como es usual, es porque tenemos un problema aldosterónico primario, un hiperaldosteronismo primario. Dice, adolescente de 13 años con índice de masa corporal de 15, delgado, hospitalizado por deshidratación y desnutrición. La madre refiere que su hija con frecuencia se provoca vómitos. Otra vez le decíamos que los vómitos se asocian a la pérdida de ácido clorhídrico. Pierdes ácidos, hay alcalosis. Y pierdes cloro, será hipoclorémico. Lactante con diagnóstico de páncreas anular y vomitador. ¿Qué tipo de estudio se va a hacer? Nos preguntan otra vez el concepto de pérdida de ácido clorhídrico para alcalosis metabólica. Dice, varón de 35 años que viaja a un lugar con altitud de 3.500 metros alto. Y comienza a presentar cefaleas, irritabilidad, insomnio, náuseas, vómitos e hiperventilación. ¿Cuál es el estado ácido-base que presentará? Entonces, las preguntas relacionadas a altura suelen estar orientadas a los fenómenos respiratorios, ¿no? Ya decíamos, aumento de altitud, aumenta la ventilación, barre el CO2, y esto condiciona alcalosis respiratoria. Mujer de 24 años ingresa a emergencia con problemas respiratorios, una disnea severa, con tetanía, que aparece con trastornos electrolíticos, sobre todo de calcio, antecedentes no significativos, análisis en las arterias, tiene una alcalosis. Con bicarbonato no elevado, o sea, habría que pensar que no es metabólica, respira, todo.